Hola gente, hoy quería presentarles el patrón de esta belleza. Este es un patrón gratuito, pero el video solamente tiene las partes que yo consideraba que eran más difíciles de entender. No es un video completo, no es un tutorial completo de cómo hacer el personaje. Entonces, en la descripción del video voy a dejar el link para que vayan al patrón gratuito. En caso que ustedes prefieran tener el documento, el PDF de los patrones, también va a estar a la venta en mi Etsy, así que ahí como quieran tienen esas dos opciones. Los materiales que van a necesitar son estos tres colores: rosado, blanco y amarillo. Amarillo va a ser solamente un poquito para la nariz y para la flor. Y yo ocupé un crochet 2.2, pero eso ya va a depender de la lana que ocupen. Yo en realidad ocupé una muy fina, entonces por eso me quedó de este tamaño, que es 11 centímetros, no, 13 centímetros. Así que lo más probable es que a ustedes les vaya a quedar más grande. Ah, se me olvidaba, lo otro que ocupé son ojos de seguridad, pero estos son ovalados. Obviamente pueden ocupar los ojos redondos y no va a cambiar mucho el resultado, pero Melody tiene los ojos ovalados y los quise hacer lo más parecido posible. Eso sería, podemos comenzar. Bueno, ahora tengo las dos piernas listas. Tenemos la pierna 1, donde cortamos el hilo. Este es el primer punto, que lo tengo marcado. Y la segunda pierna, donde avanzamos 3 puntos desde el primer punto y no hemos cortado el hilo, ya que de aquí vamos a comenzar a hacer la unión. Pero lo primero que vamos a hacer es identificar el punto al que uniremos la segunda pierna. Entonces tenemos aquí y vamos a contar 9 puntos desde el comienzo. Tenemos aquí marcado el primer punto y vamos a contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este noveno punto lo vamos a marcar ahora. Tomamos la segunda pierna y vamos a unir inmediatamente con un punto bajo en este punto que acabamos de marcar. Esta vez no vamos a hacer ninguna cadena de separación entre las piernas. Entonces hacemos un punto bajo y este punto bajo va a ser el primer punto de la vuelta 8, o sea, lo vamos a marcar. Ya no nos sirve. Vamos a marcar este puntito y listo. Entonces lo que vamos a hacer es 12 puntos bajos sobre la pierna izquierda, luego 12 puntos bajos sobre la pierna derecha. Acuérdense que este primer punto cuenta como el primero de la pierna izquierda. Y así empezamos. 1, 2, 3, 4. Cuando llegan al inicio de la vuelta tienen que tirar este hilo para que no quede suelto. 11 y 12. Entonces ahora pasamos inmediatamente a la pierna derecha. Aquí tenemos el último punto de la vuelta y vamos al siguiente. Y ahí hacemos 12 puntos bajos. Ahí llegamos al final de la vuelta 8 y en la vuelta 9 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces.
de hacer la vuelta 20 voy a colocar los ojos de seguridad. Yo conseguí estos ojitos que son ovalados, pero en realidad con los ojos redondos también se ve bien. Y estos son de 10 milímetros, son de 10 milímetros de largo, pero obviamente va a depender de qué tamaño quede su cabeza. Entonces lo que voy a hacer es ubicar la vuelta 16 y 17. Empezamos a contar desde el centro. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces entre la vuelta 16 y 17 vamos a colocar los ojitos. Bueno, estos ojos ovalados generalmente vienen con el palito demasiado grueso, por eso no me gustan tanto, pero lamentablemente Melody tiene los ojos ovalados y quería hacerla tal cual. Bueno, ahora sí, ahí creo que ahí entró. Y el segundo ojo va a la misma va a la misma altura, pero a una distancia de 10 puntos. En esta fila pusimos los ojos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el próximo vamos a poner el ojo. Tiene que ser a la misma altura del ojo que pusimos anteriormente. Y ahí debería, creo que sí. Ahí es cuando me rompo las uñitas. Pero ahí ya quedó. Lo acomodamos para que queden en la dirección correcta. Me voy a asegurar que esté a los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora tomamos los seguros. Bueno, estos quedaron bien asegurados, así que no los voy a quemar, pero generalmente quemo las puntitas para dejarlo más. A ver, no, este parece que se sale. Ya. Ahí sí. Y este no se sale, ya. Están los dos bien. Y ahora podemos continuar con la cabeza. Y ya empezamos con las vueltas de disminución. Bueno, antes de seguir, yo aquí quedé en la vuelta 25 de los 3 puntos y una disminución. En la vuelta 26 dice que por la hebra trasera hay que hacer 2 puntos y una disminución 6 veces. Pero esto es totalmente opcional. Yo lo hago de esta forma porque así, si yo empiezo a trabajar por la hebra trasera, me va a quedar la hebra delantera libre y esa me va a servir para guiarme y ver dónde va posicionada la costura del cuerpo, de la unión. Entonces solamente lo hago de esa forma por esa razón, pero hay personas que le cuesta mucho hacer las disminuciones por la hebra trasera, por eso yo digo que es opcional, no va a afectar en nada. Entonces quería mostrarles cómo hago yo la disminución. Igual cuesta un poquito. Ahí hice mi primer punto por la hebra trasera y ahora voy a enganchar, voy a meter por el próximo punto, tomo la hebra que tengo en mi dedo, después entro inmediatamente al próximo punto y hago lo mismo, tomo la hebra que tengo en el dedo y luego paso por los 3 y esa va a ser mi primera disminución. Después hago 2 puntos bajos, 1, 2,
Y aquí voy a hacer mi próxima disminución. Tomo la hebra trasera, paso y después inmediatamente voy al próximo punto, tomo la hebra trasera, paso y después tengo que pasar a través de los 3 que tengo en el ganchillo. Y esa forma es mucho más fácil que hacer la disminución invisible, porque si hiciera la disminución invisible tendría que tomar una hebra y después intentar tomarla de esta forma, y no se puede, pero cuesta muchísimo más. No, definitivamente prefiero la otra forma. Entonces tomo, voy al próximo, tomo nuevamente y paso a través de las 3. Entonces ahí van viendo que va quedando mi hebra delantera libre, y ahí es lo que voy a ocupar para después coser el cuerpo. Ya aquí estoy casi terminando el gorrito, entonces debería quedar algo así. Y antes de pasar a la vuelta 22, que es la última vuelta, le voy a poner el gorrito. Para que se fijen, el gorro tiene que quedar a 6 vueltas arriba de la posición de los ojos. O sea, esta es la posición de los ojos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el gorro tiene que llegar aquí. Así debería quedar. Y lo voy a enganchar mejor para que no se vaya a correr mientras dejo la última vuelta. De esta forma. Y aquí por detrás. Ya. O sea, así quedaría. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta 22, que es 6 puntos bajos y una disminución 6 veces. Esta parte es un poquito incómoda, sobre todo las disminuciones, pero así va a quedar el gorrito bien firme y no se va a salir ni se va a mover. Ojo que si no pueden meter el gorrito en la vuelta 21 tendrían que desarmar una vuelta y ponérselo de esa forma y después dar las 2 vueltas con el gorrito ya puesto. Pero si están ocupando el mismo grosor de lana para el blanco y el rosado, no deberían tener problema. Y aquí estoy haciendo la oreja izquierda y quedé en la vuelta 16 para comenzar la parte donde se trabaja en filas. Entonces la vuelta 17 dice que tengo que hacer 12 puntos bajos. Entonces sigo avanzando haciendo 12 puntos bajos. 1, 2. Entonces aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido. Entonces en la otra dirección vamos a hacer 10 puntos bajos. Recuerden que esa cadena que usamos para levantar no se toma en consideración. Entonces comenzamos de la segunda cadena desde el ganchillo. Hacemos 10 puntos bajos. 1 y 10. Ahora hacemos lo mismo, levantamos una cadena, giramos y desde la segunda, desde el crochet, hacemos 8 puntos bajos. 7 y 8. Nuevamente levantamos una cadena, giramos el tejido y esta vez vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6. Hacemos una cadena, giramos y nuevamente 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí terminamos la vuelta 21. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 4 puntos bajos en este lado. Es decir, vamos a tomar este punto, estos dos que quedaron libres aquí, este punto de aquí abajo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es bordear la oreja por esta parte. Vamos a pasar por aquí hasta esta esquina haciendo puntos bajos. Primero vamos a hacer 4 puntos bajos por este lado, comenzando desde este, no lo tomo, bajo a este, y ahí tenemos nuestro primer punto bajo. Y ahora voy a tomar los dos que me quedaron libres. 1, 2. Y ahora este no lo tomo, tomo el siguiente. Y ahí están mis 4 puntos bajos de este borde. Ahora vamos directamente al primer punto de la base, que está libre. Entonces aquí hacemos 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces ahora vamos a subir por el otro lado y vamos a hacer en los mismos puntos donde hicimos anteriormente. Primero en este, luego vamos a tomar los dos que quedaron libres aquí. Uno, dos, y por último tomamos este. Bueno, se nota porque es un poquito más grande que los demás. Y terminamos. Para finalizar hacemos un punto deslizado al punto de la esquina y ahí está lista la oreja izquierda. Ya, aquí estoy haciendo la oreja derecha y llegué a la vuelta 13. Entonces en la vuelta 13 hay que rellenar un poquito, solo un poquito la oreja, y lo que vamos a hacer ahora es unir ambas partes como para cerrar. Entonces vamos al siguiente punto y tomamos el último punto de atrás. De esta forma, y aquí hacemos un punto bajo y este va a ser el primer punto bajo. Tenemos que hacer 10. Este es el primer punto bajo. Luego vamos al siguiente de atrás y hacemos el segundo punto bajo. Y así hasta llegar al otro extremo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora es como que si estuviéramos trabajando en filas. Hacemos una cadena, giramos el tejido y hacemos nuevamente 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 7,
8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer una cadena nuevamente, giramos y esta parte quizás puede resultar un poco confusa. Vamos a hacer 10 puntos bajos tomando solo la hebra delantera y después vamos a rodear el otro lado haciendo 10 puntos bajos por la hebra trasera. O sea, es como si hubiésemos hecho una cadena al principio tal cual lo hicimos con los pies. Entonces lo que vamos a hacer es rodear estos puntos. Vamos a hacer 10 puntos bajos. Ahora estoy tomando solo la hebra delantera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces por el otro lado van a ver lo siguiente. Van a quedar estas hebras libres, que es la hebra trasera que vimos anteriormente, pero ahora la vamos a ver como hebra delantera porque vamos a ir hacia el otro lado. Entonces en estas hebras libres es donde vamos a hacer los puntos bajos ahora. Y el primero que tenemos que tomar es este. Este puede que se esconda un poquito, así que tienen que reconocerlo bien. Es ese. Y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahora lo que hicimos nos da la posibilidad de seguir trabajando en vueltas. En la vuelta 17 vamos a partir desde este punto, que es el primer punto de la vuelta, donde tenemos que hacer 4 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento. Y esta secuencia la hacen 3 veces más. Ya en esta parte no viene nada complejo, así que pueden seguir con el patrón. Recomiendo que esta oreja, la que tiene ese pliegue, le cosan esta parte para que quede fijo el doblez. Entonces solamente se le hacen un par de puntadas y está listo. Ahí. Lo primero que tenemos que hacer es un anillo mágico de 4 puntos bajos. Dos, 3, 4. Luego cerramos. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto del anillo mágico. De esta forma.
Luego de hacer el punto deslizado vamos a cambiar a color blanco. Entonces vamos a levantar una cadena con este color. Solamente lo pasamos. Entonces ahora en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer una secuencia de un punto bajo. Pueden ir escondiendo estas hebras aprovechando. Un punto bajo, un medio punto alto, siempre trabajando en el mismo punto. Medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto, y terminamos con un punto deslizado. Así. Y ahí queda nuestro primer pétalo. Entonces ahora nos vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Así queda. Entonces cortan las hebras, dejando lo suficiente como para poder esconderla dentro de la cabeza, y así queda nuestra flor. Yo lo que hice para que quedara más prolijo fue con una aguja ir cerrando esta parte de esta forma. Entonces ahí queda la flor completamente cerrada. Ahí no se ve con la luz, pero queda más definido el círculo del medio.